Muy bien, vamos a comenzar entonces con la lección de hoy. Habíamos dicho que íbamos a estudiar juntos en estas semanas hermenéutica y el día de hoy y la semana que viene, si Dios permite, vamos a ver una introducción a este tema de la hermenéutica. Y lo primero que podemos hacer es preguntarnos qué es la hermenéutica. Bueno, la palabra hermenéutica significa interpretar o traducir. Quizás usted ha leído un poco de la historia griega y ha oído acerca de un hombre llamado Hermes. Hermes, de acuerdo a la mitología griega, él era un dios que fue conocido como el intérprete de los sueños. Entonces vemos su nombre, Hermes, en la palabra hermenéutica, que otra vez significa interpretar o traducir. En griego, la palabra es usada en el Nuevo Testamento, no en el contexto en el que lo vamos a ver nosotros en cuanto al estudio de la palabra de Dios, pero sí quiero mencionar esto para que ustedes puedan ver cómo el Nuevo Testamento emplea esta palabra relacionada a la palabra hermenéutica. En el Nuevo Testamento, en Primera de Corintios 12 y versículo 10, Pablo hablando de los dones espirituales, él menciona uno de los dones que es la interpretación de lenguas. Había el don de lenguas y había el don de la interpretación de lenguas. Habían aquellos que podían hablar en una lengua desconocida sin haberlo estudiado antes, y habían aquellos que podían interpretar esa lengua también sin haber estudiado ese idioma anteriormente. Y entonces ahí ustedes pueden ver la palabra hermenéutica o interpretación de lenguas. En ese contexto de 1 Corintios 12:10, la palabra hermenéutica tiene que ver con la hermenéutica de las lenguas, o sea, de la forma de hablar. Y es una interpretación en cuanto a un idioma siendo transmitido, sus conceptos que están siendo expresados a otro idioma. La palabra relacionada a la palabra hermenéutica también usted la puede encontrar, que Pablo la menciona en el capítulo 14, cuando Pablo habla también se usa la palabra interpretación en la Reina Valera 1960. Entonces eso nos da una idea de cómo esta palabra hermenéutica tiene que ver con interpretar o traducir. Pero la manera o el contexto en el que nosotros estamos comenzando a ver esta palabra hermenéutica es la idea de darle el sentido correcto a un texto en un mismo idioma. Ya no estamos hablando de algo siendo interpretado o traducido de un idioma a otro. Estamos considerando un idioma que conocemos, vemos un pasaje y el deseo es poder interpretarlo adecuadamente. Es querer darle el sentido que Dios le ha dado a esa porción que Él ha inspirado. Entonces, si tuviésemos que definir muy concisamente lo que es la hermenéutica, sencillamente la hermenéutica es la ciencia de la interpretación. Esto se puede realizar en cuanto a cualquier escrito, ¿sí? La hermenéutica no es algo que solo pertenece a las escrituras. Todo libro que leemos, si queremos entenderlo adecuadamente,
hay ciertas cosas que tenemos que tomar en cuenta para poder comprenderlo acertadamente. Pero el enfoque, repito, es hacer hermenéutica en cuanto a la palabra de Dios para que podamos interpretar acertadamente la palabra de Dios. Y por si tenemos alguna duda, porque hay ciertas palabras que a veces son satanizadas y quizás tenemos un poco de temor a ellas, y muchas veces es porque realmente no las conocemos a fondo, y cuando las conocemos nos damos cuenta que no teníamos por qué temerlas. Y por si hubiese alguna duda si la hermenéutica realmente es algo bíblico o si realmente solo es un invento humano, bueno, pudiéramos decir que Jesucristo, el maestro por excelencia, el autor de la Biblia por medio de su Espíritu, Jesucristo realizó hermenéutica. Lo podemos ver, por ejemplo, cuando Él le dio al Antiguo Testamento su significado adecuado. Y pudiésemos ver distintos ejemplos, pero solo quiero que pensemos en uno de ellos. Y si tienen sus Biblias allí a la mano, podemos buscar Lucas 24, donde ustedes seguramente han leído cómo el Señor caminó con dos discípulos suyos después de haber muerto y después de haber resucitado hacia una aldea llamada Emaús, cerca de Jerusalén, de donde eran estos dos discípulos. Si eran dos hombres o si era una pareja, eso lo pudiésemos considerar en otro momento. Ese no es el punto ahorita. El punto es que el Señor va caminando con ellos, y hay ese versículo que nos ha llamado tanto la atención, que el Señor en el versículo 27, Lucas, guiado por el Espíritu Santo, describe lo que él hizo con estos dos discípulos suyos, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Para hacer eso, aunque Jesucristo es el que posee todo conocimiento, él no necesita estudiar reglas y principios de interpretación como usted y yo sí necesitamos hacerlo, porque él ya lo sabe todo, pero aún así podemos verle a él realizando hermenéutica al interpretar adecuadamente un trazo cronológico del Antiguo Testamento, hilvanando puntos para poder señalar que Él es el centro de todo lo que enseña el Antiguo Testamento. Y para hacer eso, Él tuvo que interpretar, traducir, Él tuvo que realizar una hermenéutica. Entonces, la hermenéutica bíblica, para ir concluyendo esto, definiendo esto en nuestras mentes, es cuando se observa un texto y se siguen las reglas establecidas por Dios mismo para comprenderlo correctamente. Y esto es algo, hermanos, que yo quiero que podamos considerar, que estas no son reglas mías, estas no son reglas de hombres, estas son reglas que Dios mismo a través de su Espíritu ha estipulado en su palabra para que sean guías a cada uno de nosotros para que podamos entender apropiadamente su palabra. Entonces, con eso pudiésemos contestar qué es la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? En segundo lugar,
quiero que pasemos un poco de tiempo en esta noche definiendo algunos términos que vamos a estar mencionando en estas lecciones sobre la hermenéutica. Son palabras que vamos a estar empleando, así que es importante que las aprendamos y que podamos recordarlas al ir estudiando este tema. La primera palabra es sentido. La palabra sentido. Vamos a estar hablando de el sentido de un pasaje. Cuando hablamos de sentido, en este contexto nos estamos refiriendo al significado de un texto. Sentido y significado son palabras sinónimas. Cuando decimos sentido, es exactamente que decir el significado. Así que hablamos entonces del significado de un versículo. Hablamos del sentido de un capítulo, de una sección, de un libro, etc. Ahora, en cuanto a la palabra sentido o significado, es importante, hermanos, que entendamos que existe el peligro de pensar que un pasaje tiene dos sentidos. La Biblia tiene un solo sentido, un solo significado, uno solo. Esto nos debe ayudar mucho, porque cuando estudiamos un pasaje, al ir estudiando la hermenéutica, vamos a ver que realmente un pasaje, una sección, se reduce a que nosotros busquemos una sola idea principal que el Espíritu Santo está tratando de comunicarnos. A veces pensamos que es toda una serie de cosas y nos perdemos porque estamos tratando de pensar que son varias cosas y esto nos llega a confundir y a agobiar. Pero hermanos, el Espíritu Santo ha sido tan misericordioso con nosotros que su palabra es tan clara que realmente Él comunica un pasaje con un solo sentido. Y a veces creo que el trasfondo católico y todo lo que se llevó a cabo durante la Edad Media aún nos sigue afectando el día de hoy. A pesar de que no somos católicos romanos y a pesar de que ya llevamos tanto tiempo después de que terminó la Edad Media. Y es lo siguiente: en el catolicismo hay la idea de que un pasaje tiene dos sentidos. Un sentido que fue dado por Dios, pero otro que fue dado por el autor humano. En el catolicismo esto se llama en latín sensus plenior. Sensus plenior. Sensus plenior es creer que toda porción en la Biblia tiene el sentido dado por el autor divino y un sentido dado por el autor humano. Y hay esta idea de que cuando estudiamos la Biblia tenemos que buscar lo que dice el texto, debemos interpretarlo, pero para poder hacer eso tenemos que buscar algo más profundo que no está en la superficie. Ese es el sensus plenior, que aquí hay un significado, pero hay la idea de que acá hay otro significado, otro sentido escondido que nosotros tenemos que buscar. Este es el sentido que Dios le ha dado, pero este es el sentido que el hombre le ha dado. Y el que está oculto muchas veces es el que más le interesa
encontrar a las personas. Pero hermanos, el Espíritu Santo, repito, Él inspiró su palabra para que solo tuviese un solo sentido, un solo significado. Vamos a considerar algunos ejemplos para que podamos afirmar eso en nuestras mentes y ustedes vean exactamente a lo que me refiero. Si tienen sus Biblias ahí, y les animo a que tengan sus Biblias a la mano. Por ejemplo, el Salmo número 16, el Salmo de David, Mictam de David. David está comunicándole distintas cosas a Dios en esta plegaria suya, y cada una de ellas claramente aplica a su vida personal. Pero él llega al final del Salmo, versículo 10, casi al final, versículo 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora, si la Biblia tiene un solo sentido, y si no existe el sensus plenior, que hay un sentido que da el autor divino y un sentido que da el autor humano, sino hay uno solo, el sentido que Dios le ha dado, ¿cómo entendemos ese versículo? O sea, David, cuando él escribe eso, él está pensando únicamente que esto se refiere a él. Otra opción sería, no, esto se refiere a él, pero también él sabía que se refería a otro. O la tercera posibilidad es, no, David, aunque no entendía todo claramente, porque así es el Antiguo Testamento, Dios no reveló todo claramente a los profetas, David profetizó. Entonces, aunque él no entendía todo claramente, pero él sabía que estaba profetizando acerca del Mesías, del Señor. Y si nosotros hacemos una buena hermenéutica, esa tercera opción es, creo, la conclusión a la que tendríamos que llegar. Que aunque David no veía todo, aunque él no sabía exactamente cómo todo se iba a llevar a cabo, él sabía que el santo mencionado en el versículo 10, que su alma no sería dejada en el Seol, en el lugar de los muertos, que no permitiría que su santo viese corrupción, tengo que llegar a la conclusión de que de alguna manera David entendía que el Mesías iba a morir. Eso le fue revelado. ¿Cuántas profecías escribió David acerca de la muerte del Mesías? Pero él entiende, no sé cuánto, no sé cuánto, porque la Biblia no nos dice, no nos describe eso en toda su totalidad, pero David entendía que de alguna manera el Mesías iba a resucitar. Pero se fijan, el sensus plenior diría, no, es que hay un significado que Dios quiso dar a entender, pero también hay el significado que David le quiso dar a este pasaje. No, hay un solo sentido y ya hemos mencionado cuál sería ese significado. Otro ejemplo sería por tomar Génesis capítulo 3 y versículo 15, un versículo muy importante para hacer una buena hermenéutica de toda la Biblia. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí vemos claramente que hay una simiente que es prometida, es Cristo, y hay una profecía de que la
simiente de la serpiente heriría a la simiente de la mujer en el talón y que la simiente de la mujer heriría a la simiente de la serpiente en su cabeza. Ahora, los escritores del Antiguo Testamento que fueron escribiendo después de eso, ellos, ¿cómo tomaron ese versículo que escribió Moisés? Bueno, ellos fueron recibiendo revelaciones que ellos podían ir considerando que era un desarrollo de lo que inicialmente había sido revelado en Génesis 3:15 acerca de la simiente de la mujer prometida que es Cristo Jesús. Ellos también habrán interpretado Génesis 12 como también refiriéndose al Mesías, lo que Dios le prometió a Abraham. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Los escritores del Antiguo Testamento, ellos comprendían Génesis 3:15, Génesis 12:1-3. Todos estos son pasajes que van describiendo a la simiente que es el ungido de Jehová que iba a venir. Un ejemplo más de cómo no existe el sensus plenior, de que hay más de un sentido a un pasaje. En esta época hay muchos que están pensando en el nacimiento de nuestro amado Salvador, y una de las profecías que comúnmente pudiesen tratarse, Oseas capítulo 11 y versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y este es un pasaje que pudiésemos decir se refiere a Israel, pero cuando Mateo lo cita, Mateo 2:15, él lo aplica para referirse al Señor Jesús. Pero no, hermanos, si vemos el contexto, y vamos a estudiar el contexto muy pronto en estas clases sobre la hermenéutica, aprenderíamos que el contexto muestra que no está hablando de Israel, que realmente el único sentido que tiene Oseas 11:1 es que se está refiriendo al Mesías, que se está refiriendo a Cristo Jesús. Entonces esto es algo que pudiésemos tener muy presente, hermanos. Sentido es el significado de un pasaje y hay uno solo. Otra palabra que vamos a estar utilizando al hablar de hermenéutica y al enseñar la escritura, si somos varones, a la congregación. La palabra implicación. Implicación es una afirmación que tiene un solo sentido, pero en esa afirmación hay distintas implicaciones. O sea, es la acción o el efecto de algo. Implicación. Hay un solo sentido, pero ese sentido tiene implicaciones. Tiene efectos sobre otras ideas que surgen otra vez de la idea principal. ¿Cuál sería un ejemplo de esto? Vamos a usar un razonamiento utilizado por el Señor. Si Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿qué implicación tiene eso de acuerdo a Jesucristo en el Nuevo Testamento? Que existe la resurrección. Entonces, ¿se fijan? Un solo sentido, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero eso tiene una implicación.
la implicación es que la resurrección existe, porque el Señor enseña que Dios dice que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que Él no es el Dios de muertos, sino de vivos. Y Él enseña la resurrección en base a esa frase. Pero de esa implicación surge otra implicación. Si Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, hoy como lo fue miles de años cuando ellos vivieron, existe la resurrección, y entonces eso nos lleva a la implicación de que si la resurrección existe, nosotros debemos vivir de una manera agradable a Dios. ¿Se fijan? Entonces eso sería la implicación. Número 3, una palabra que hemos mencionado ya, interpretación, que sería lo que hemos mencionado en cuanto a la hermenéutica. Así que no voy a pasar aquí más tiempo, sino volver a reiterar que la interpretación es identificar el significado de un texto y explicarlo. Número 4, la palabra exégesis. La palabra exégesis. La palabra exégesis es muy parecido a lo que significa la hermenéutica. Es casi sinónimo de la interpretación. Hay dos palabras que son antónimas, opuestas la una de la otra. Eisegesis es poner adentro. Exégesis es sacar de. Lo que nosotros queremos hacer es exégesis. Queremos sacar el sentido que Dios le dio a un texto. Eisegesis no queremos hacer, porque eso es poner nuestro sentido al texto. Es poner adentro, pero no, nosotros queremos sacar de, queremos hacer exégesis. Y quizás nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la diferencia entre la exégesis y la hermenéutica? Bueno, que la hermenéutica es un conjunto de principios que nos llevan a interpretar la Biblia correctamente, y la exégesis sería la implementación de esos principios. Véalo así. Hermenéutica son las reglas que me dicen cómo debo estudiar la Biblia. Exégesis es llevar esas reglas a la práctica. Es la realización de la hermenéutica. Y ambas, la hermenéutica y la exégesis, nos permiten entender la Biblia de acuerdo a la intención original de los autores. Eso es algo que me ha ayudado a mí mucho en tratar de entender las Escrituras. Y creo que es algo que muchos no toman en cuenta cuando hacen hermenéutica o exégesis. Debemos, y lo vamos a ver con más detalle más adelante, tenemos que leer un texto y buscar qué significó Oseas capítulo 11 para la nación hebrea en el tiempo en el que Oseas vivió y escribió ese pasaje. Y es en base a eso que le damos entonces el sentido al texto. Pero como dije, vamos a ver eso con más detalle. Les voy a dar un ejemplo de eisegesis. ¿Se acuerdan? Eisegesis es lo que no queremos hacer, que es sacar, que es poner adentro. Es cuando nosotros ponemos nuestro sentido por encima del sentido que Dios quiere que nosotros le demos a su palabra. Y no estoy aquí para avergonzar a nadie, no estoy aquí para, solo son observaciones que espero que nos puedan ayudar. Pero algo tan inocente, por decirlo así, porque a veces cuando pensamos en la interpretación de la Biblia,
pudiésemos pensar, mientras que yo no enseñe falsa doctrina, yo estoy bien. No, esa no es la idea, hermanos. Obviamente, yo espero que ninguno de nosotros estemos enseñando falsa doctrina, pero muchos de nosotros sí practicamos y enseñamos en base a la eisegesis, a nuestra interpretación colocada sobre el texto de una manera forzada, dándole un significado que no está ahí. Entonces, este sería un ejemplo muy típico. Leemos que Pablo le dice a Timoteo, portaos varonilmente. ¿Sí? Y entonces lo que decimos es, es que Timoteo era tímido. Y entonces por eso es que Pablo le dijo a Timoteo que se portara varonilmente. Bueno, eso suena muy bien, muy interesante, pero al final es eisegesis, porque no podemos ir a un texto que me demuestre que Pablo le dijo eso porque él era tímido. Entonces, ¿se fijan? Eso es algo, no es falsa doctrina decir que Timoteo era tímido, pero sí es eisegesis, porque al final de cuentas yo le estoy imponiendo un sentido al texto que no está allí. Muy bien, otra palabra, esta tiene que ver con la palabra implicación y es la palabra aplicación. Aplicación. Aplicación es cuando el Espíritu Santo nos ayuda a ver cómo cambiar nuestras vidas en base al significado del texto. La aplicación es cuando el Espíritu Santo nos ayuda a ver cómo el texto que está siendo considerado debe cambiar nuestras vidas. Ahora, nos pudiésemos preguntar, bueno, ¿cuál es la diferencia entre la implicación y la aplicación? Sí hay una diferencia. Es sutil, es pequeña, pero sí es importante. Implicación es la forma general en la que el pasaje aplica a los creyentes. Aplicación es la forma más particular en la que el pasaje aplica a los creyentes. Si nosotros vemos cómo enseñaron los apóstoles, personalmente, hermanos, creo que nosotros erramos en querer enseñar con demasiada aplicación y muy poca implicación. ¿A qué me refiero? Que a veces cuando enseñamos un texto, lo aplicamos al grado de querer llegar hasta el detalle más mínimo de la vida de una persona. El problema es que la audiencia contiene personas de distintas edades, con distintos problemas, distintas pruebas, distintas tentaciones, distintas luchas, y entonces va a ser problemático que nuestra enseñanza sea efectiva si lo que hacemos es solamente estar aplicando el texto, porque estamos queriendo ir a tratar detalles muy particulares acerca de lo que pudiera ser una sola persona en la congregación a la que les estamos enseñando las escrituras. Esto es lo que vemos que hicieron los apóstoles. Ellos, en términos generales, enseñaban en base a implicaciones. El Espíritu Santo les habrá guiado a hacerlo de esa manera. ¿Para qué? Para que cada hermano y hermana tomara lo enseñado y ellos mismos pudiesen aplicarlo personalmente a nuestras vidas. Porque no es fácil. ¿Cómo vamos a enseñar la escritura de una manera que sea efectiva para esa hermana de 22 años que tiene 2 hijos y ella
invierte su tiempo criando a esos dos bebés. Y este otro hermano, él es un profesor jubilado que tiene 67 años y acaba de perder a su esposa. Y está este otro hermano y esta otra hermana, y entonces sería más efectivo, hermanos, si nos enfocáramos en detallar, en explicar claramente las implicaciones de un texto y que el Espíritu Santo guíe a hermanos a que puedan aplicar eso personalmente a sus vidas. Y cuando se exagera en la aplicación, el problema es que pudiésemos caer en el legalismo, donde todo se vuelve una regla, todo pasaje es una regla, un mandato, una regla, un mandato, y esto, y no hagamos esto, y no vayamos esto. Así no enseñaron los apóstoles. Ellos enseñaron, sean santos, porque dice Dios, yo soy santo. Claro que ellos tuvieron que aplicar la palabra de Dios y enseñaron muy puntualmente, claro que lo hicieron, pero creo que pudiésemos trabajar más en enfocarnos más en las implicaciones. Y otra palabra importante es la palabra exposición. Esto es cuando se explica el sentido de un texto. Y esto es muy importante. Cualquiera puede pararse, puede leer un texto y puede ir directo a la yugular de los hermanos y exigirles y ordenarles y decirles que hagan esto, que hagan aquello. Cualquiera hace eso, hermanos. Pero ese no es un fiel maestro de las Escrituras. El buen maestro de la Biblia realiza una exposición del texto, dando el sentido del texto para que entonces los hermanos puedan llevarlo a la práctica. Antes de que nosotros le pidamos a la congregación que ellos obedezcan un texto, necesitamos primero explicárselos. Así que esas son algunas palabras que quería que definiésemos y entendiésemos para que podamos entenderlas acertadamente al mencionarlas en estas consideraciones sobre la hermenéutica. Muy bien, quiero terminar con un punto más y es la pregunta, ¿por qué es necesario estudiar la hermenéutica? ¿Por qué? ¿Por qué estudiar hermenéutica? ¿Realmente es tan útil, es tan importante como pudiese ser? Y la respuesta es sí. ¿Por qué es necesario estudiar la hermenéutica? Bueno, en primer lugar, porque Dios nos manda a interpretar su palabra correctamente. Eso es un mandato. Pablo escribió a Timoteo poco antes de ser matado por el Imperio Romano: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda Timoteo 2:15. Es una orden, hermanos. Sea usted maestro o no en la iglesia, Dios nos ordena hacer hermenéutica con su palabra, interpretarla. Y si es una orden, y si nosotros no llevamos a cabo ese mandato, ¿qué estamos haciendo? Estamos pecando contra Él. Hermanos, yo creo que tenemos que aceptar que hemos fallado en este punto, que realmente no hemos usado bien la palabra de verdad como deberíamos. El Señor nos ayude a querer cambiar eso
y poder cumplir responsablemente su mandato de interpretar su palabra correctamente. ¿Por qué es necesario estudiar la hermenéutica? Número 2, porque cambia la forma en la que entendemos y obedecemos la Biblia. Cambia la forma en la que entendemos y obedecemos la Biblia. Para esto pudiésemos ir a Santiago capítulo 1, versículos 21 y 22. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y en el contexto de ese pasaje, Santiago hace ver la importancia de mirarnos claramente en el espejo para ver el pecado que hay en nosotros. Pero si nosotros no comprendemos un pasaje, no vamos a poder mirarnos bien en ese espejo y por lo tanto no vamos a poder obedecer la Biblia como Dios quiere que hagamos. Es como cuando compramos algo y viene con un instructivo. Si nosotros leemos mal las instrucciones, ¿cómo vamos a armar bien lo que queremos armar? No va a suceder. Entonces, nosotros obedecemos mal la Biblia porque la interpretamos mal. Pero si la interpretamos acertadamente, la vamos a cumplir como Dios quiere que la cumplamos. En tercer lugar, ¿por qué es necesario estudiar la hermenéutica? Porque por obvias razones, por situaciones que están fuera de nuestras manos, nosotros nos encontramos distanciados del texto. ¿A qué me refiero? Que la Biblia fue escrita en idiomas que no conocemos. Ninguno de nosotros, que yo sepa, nació en un hogar donde se habla hebreo, arameo y griego. Esa es una complicación. Pero no solo eso, sino que la Biblia describe culturas, geografía e historia que desconocemos. ¿Se fija? Entonces es necesario estudiar la hermenéutica porque por situaciones naturales, por llamarlas así, nos encontramos distanciados del texto por causa de que no hablamos ciertos idiomas y por causa de que la Biblia describe culturas, geografía e historia que comúnmente desconocemos. Lo que hace todo buen estudiante de la Biblia al practicar hermenéutica es se transporta a los tiempos de la Biblia, no viceversa, hermanos. Si nosotros tratamos de tomar la Biblia y la vamos a interpretar de acuerdo a nosotros hoy en la actualidad, no le vamos a dar el sentido que el Espíritu Santo quiso. Nosotros queremos regresar, queremos transportarnos a los tiempos de la Biblia para poder entenderla adecuadamente. Número 4, porque interpretar equivocadamente la Escritura nos guía a la perdición. De acuerdo al apóstol Pedro, esto es lo que hacen los falsos maestros. Segunda Pedro 3, 14 a 18. Ellos tuercen la Escritura y se pierden. Entonces, por eso queremos practicar, llevar a cabo la hermenéutica, para no interpretar equivocadamente la Escritura, lo cual guía a la perdición. Número 5, y yo quiero mencionar antes de seguir, lo debí haber mencionado al principio, quiero reconocer ampliamente que me estoy apoyando en material que ha sido
publicado por hermanos como Josías Grauman, Abner Chao, Luis Contreras, J. Scott Duval, J. Daniel Hayes. Son hermanos a quienes les debo mucho del material que estamos considerando. Otra razón por la que debemos llevar a cabo la hermenéutica es porque nosotros llevamos nuestras presuposiciones al texto. Llevamos nuestras presuposiciones al texto. Creemos que podemos decidir cuál es el significado de un pasaje. Un pasaje no enseña algo, pero como queremos que lo enseñe, hacemos que lo enseñe. Y llevamos nuestra presuposición al texto. O también nos acercamos a un texto y creemos que ya sabemos lo que ese pasaje enseña y que realmente no hay mucho que pudiésemos aprender de él. Eso es llevar nuestras presuposiciones al texto. Por eso es que necesitamos la hermenéutica. Y número 6, la sexta razón por la que necesitamos estudiar hermenéutica es porque tendemos a tergiversar la escritura. Tergiversar es dar una interpretación forzada o errónea a un texto. Esa es nuestra tendencia. Y cuando nosotros estudiamos los principios que nos ayudan a interpretar la Biblia, nos damos cuenta que a veces hemos estado mal en la manera en la que le damos sentido a un texto y entonces lo corregimos para no tergiversar la escritura. Vamos a dejarlo ahí, hermanos, y la semana que viene vamos a continuar con esta introducción al tema de la hermenéutica, de la introducción a la hermenéutica, mejor dicho.